Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título El Dios que provee. Diga conmigo: el Dios que provee. El Dios que provee. ¿Sabe que cada necesidad o cada circunstancia adversa que usted atraviesa es una oportunidad para que Dios intervenga? Lamentablemente muchas veces no lo vemos de esa forma, pero cada necesidad que enfrentamos, cada dificultad, cada momento difícil de nuestra vida, deberíamos de considerarlo como una oportunidad para que Dios manifieste su gloria, para que Dios manifieste su poder. Mire, acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en el Salmo 115. Salmo 115, y vamos a darle lectura al verso 11. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Salmo 115, verso 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: los que temen al Señor confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. Voy a darle nuevamente lectura. Los que temen al Señor confíen en Él. ¿Está usted confiando en el Señor? Si usted está confiando en el Señor, Él se revelará a usted como su ayuda y su escudo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que provee. Vivimos en un periodo de la historia en el que pareciera que la fe de muchas personas se ha vuelto relativa. Es decir, la mayoría de creyentes no tienen una fe activa y dinámica que les permita ver a Dios obrar de forma sobrenatural en sus vidas. Y qué paradójico es esto, porque incluso cuando recitamos el Padre Nuestro, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo. No es mi vecino, no es el político que está en una oficina de gobierno. Es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que está en el cielo. Él no es de este orden. Diga conmigo: mi Dios no es de este orden. Él es un Dios sobrenatural. Y lo paradójico de esto, amado hermano, es que aun cuando lo sabemos como información, muchas veces nuestra fe es tan relativa que no tenemos la capacidad de que ésta le permita a Dios obrar según su naturaleza. Así de grave es el momento en el que nos encontramos históricamente. La gran mayoría de las personas que se autodenominan creyentes tienen una fe estática y carente de propósito. ¿Por qué digo esto? Porque si tu fe no está produciendo milagros, si tu fe no te está anclando al mover sobrenatural que en Dios es natural del Espíritu Santo, tu fe no tiene propósito y por ende no tiene sentido detenerse. ¿De qué me serviría a mí llevarme un traje de baño al Polo Norte o al Polo Sur? A menos de que tuviera una idea muy extrovertida, muy sacada de contexto. Pienso que sería provechoso llevar un traje de baño a esos lugares donde las temperaturas son terriblemente bajas. Así una fe que no está anclada a Dios no tiene propósito de ser. Y cuando nosotros estamos viviendo en una vida cristiana que no aspira a ver a Dios moverse en lo que para Él es natural, pregunto: entonces, ¿para qué estoy creyendo en alguien en quien no puedo confiar? Se los he mencionado muchas veces, y esta es una realidad de las relaciones. Si en una relación no hay confianza, no hay nada. Y en ocasiones pareciera que pretendemos
Establecer un vínculo con Dios que no tenga como fundamento la confianza. Puede tener como fundamento el que yo sirva dentro de la iglesia. Puede tener como fundamento el dinero que yo doy para los pobres. Puede tener como fundamento los sacrificios que realizo. Pero si no es la confianza el fundamento que nos vincula a Dios, no tenemos fe. Porque fe es confianza. ¿Comprende? Entonces, cuando yo no estoy teniendo una fe que me ancle a lo sobrenatural, mi fe no tiene razón de ser. En realidad, como no la necesito, porque todo lo que yo requiera lo puedo proveer y solucionar yo mismo, pues no hay razón como para que yo espere en Dios. Pareciera que la fe de muchos solo les es suficiente para hacerse a la idea de que existe un ser supremo que vive de forma ajena a nosotros. Cuando usted piensa en Dios, si su fe no es una fe viva, no es una fe dinámica, usted se está imaginando a un viejito muy lejos de usted, ocupado en cientos de cosas, y usted lo considera tan finito, tan limitado, que dice: ¿para qué le doy problemas? Mejor lo resuelvo yo. ¿Comprende? El punto es que Dios no está tan lejos. Y segunda cosa, Él no es ajeno a nuestras necesidades. Él no es indiferente a las circunstancias que estás atravesando o enfrentando, a las carencias que en este momento estás viviendo. Él es un Dios cercano a nosotros. El problema es que para que Él se manifieste en torno a nosotros requiere de fe. Y si no hay fe en nosotros, si no hay dependencia, pues Él solo está observando, porque respeta nuestras decisiones. Hoy es común que si atravesamos por alguna necesidad, busquemos de inmediato la forma de suplirla. Y eso no está mal. El problema, amados hermanos, es cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida. Cuando dejamos de involucrar a Dios en nuestras circunstancias. Y entonces nos encontramos con conflictos, con carencias, pero de alguna manera felices, viviendo de forma independiente de Dios. Y digo felices porque cuando le damos solución a aquello que necesitamos, nos sentimos satisfechos. Pero no reparamos en el hecho de darnos cuenta si consideramos a Dios o no en la circunstancia que enfrentamos. ¿Qué pensaría usted como padre si sus hijos comenzaran a tomar decisiones que van a alterar el destino de sus vidas y no le pidieran a usted consejo? No le tomaran en cuenta, le ignoraran y simplemente hicieran su voluntad. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Muy halagado? ¿Muy honrado? ¿Muy respetado? Si algo me ha convencido la paternidad que he experimentado en estos pocos años, es la revelación del carácter de Dios y cómo Dios me ve. Así que por eso a todos los que son padres les es familiar el expresarles cómo se sentirían. Y es de la misma manera con Dios. A veces estamos atravesando por un momento de dificultad, por problemas, por situaciones delicadas en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, y rara vez involucramos a Dios. Prácticamente pareciera que lo hemos nombrado el Dios de las causas perdidas, porque hasta entonces es que le buscamos. Y no, deberíamos de tener una relación con Dios más familiar, más cotidiana,
más práctica. Dios no está esperando que le envíes un memorándum para informarle sobre tus problemas. A Él puedes clamar sin necesidad de haber sacado cita. A Él puedes venir en el momento que tú así lo desees y derramar tu corazón delante de Él. El problema es que estamos viviendo de forma independiente de Él y no reparamos en el hecho de que la Escritura nos enseña que Dios quiere moverse con nosotros. Él desea caminar a nuestro lado. Y no solamente eso, amado hermano, sino que Él quiere proveernos de todo lo que nos hace falta. Pero el único requisito que Él pide para manifestarse es que tengamos fe en Él. ¿Usted tiene fe en Dios? Pero no se confunda, porque la Escritura dice a través del apóstol Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. A veces creemos o pensamos que tener fe es sinónimo de creer, y no, tener fe es sinónimo de confiar, porque creer es semejante a asentar una verdad en nuestra mente, en nuestras actitudes y hasta ahí. Pero cuando tú hablas de confiar, hablas de depositarte en las manos de Dios. Y los demonios obviamente no confían en Dios. Aunque lo conocen en su naturaleza y saben que Él es confiable, no confían en Él. A ellos les basta saber y afirmar que Él existe. Pero a nosotros nos estará bastando con simplemente asentar el hecho de su realidad, de que Él existe, o estamos confiando en Él. Mire lo que dice la Escritura. Acompáñeme al Salmo 103. Este es un salmo hermoso. Y vamos a leer los versos del 1 al 5. Si usted puede memorizar esta porción de la Escritura, yo le animaría a que lo hiciera. Aleluya. Dice así, Salmo 103, versos del 1 en adelante. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Si usted se está dando cuenta, en todos estos versos hablamos de un Dios que provee. ¿Qué es lo que necesitas? Perdón para tus pecados, Él te lo puede dar. Sanidad para tus dolencias, Él te lo puede dar. Socorro cuando al parecer tu vida ya no tiene más sentido y las sentencias determinan que no tendrás el final que esperas, Él lo puede cambiar. ¿Necesitas sentirte protegido por Él? Él te puede proveer esa protección. Fortaleza, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Él es el Dios que provee. Pero para que esa provisión se haga efectiva en nosotros y veamos su manifestación sobrenatural, requerimos confiar en Él. Vea lo que dice la Escritura en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Este es un pasaje conocido por todos. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Cambiemos fe
por confianza. En realidad, sin confiar en Dios, es imposible agradarle. Necesitamos aprender a confiar en Él, sabiendo que Él suplirá a nuestra vida todo lo que nos pueda hacer falta. Pero, ¿cuál es el vehículo a través del que se mueve la mano poderosa de Dios? ¿Cuál es el vehículo a través del cual la manifestación sobrenatural del Señor afectará nuestra realidad? Fe. Y si nosotros no estamos confiando en Él, Él sigue observando. Quisiera ayudarte en tu necesidad. Tengo el poder para cambiar tus circunstancias, pero no puedo hacer más porque tu falta de confianza me limita. ¿Comprende? En este sentido es que podemos observar a un Dios que tiene ojos y ve nuestras aflicciones, tiene pies y está presto a venir a nuestro encuentro, tiene manos y está dispuesto a acariciarnos. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Que no veo a Dios obrar de forma sobrenatural en mi vida? La respuesta obedece a que nuestra fe es tan liviana que no nos hace dependientes de Dios, mientras que una fe que opera en lo sobrenatural nos hace dependientes de Él. ¿Cuánto estamos dependiendo de Él? ¿O simplemente estamos quedándonos en el nivel de creer? Porque creer que Dios existe y confiar en el Dios que decimos creer que existe son dos cosas bien diferentes. Examine su corazón y hasta ahora la manera en la cual usted ha vivido el cristianismo. ¿Qué dice? ¿Que usted cree en Él o que usted confía en Él? Es interesante. Y me encanta la forma en la cual la palabra de Dios, a través del relato del hijo pródigo, nos enseña cómo es que cuando este joven vuelve a su padre, es decir, él tiene iniciativa porque se ha dado cuenta que en ningún otro lugar estará mejor que con su padre. Él tiene una referencia de su padre y sabe que estando con su padre, por muy mal que pueda estar, al menos nada le podrá faltar. ¿No dice acaso él: hasta los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, tienen comida, y yo aquí saboreándome la comida de los puercos? ¿Cuántas veces estamos en ese mismo punto? En un callejón sin salida, porque las circunstancias llegaron a nuestra vida, golpearon, tratamos de resolverlo nosotros mismos, y ya que estamos hasta tener el agua en el cuello, decimos: ¿dónde estás, Dios? Y Él nos responde: esperando que me involucres. Si algo yo recuerdo muchísimo es cómo mi mamá involucraba a Dios en mi vida. No soy para nada una persona perfecta, pero durante mi adolescencia y juventud, más que ella discutir conmigo, pasaba tiempo de rodillas involucrando a Dios en mi vida. Ella confiaba en que Dios tomaría control de mi vida. Y en los momentos en los que parecía que yo más lejos estaba del Señor, en los momentos en los que parecía que yo no iba a tener un encuentro con Cristo, era cuanto más ella dependía de Dios para la situación que ella podría haber intentado resolver a golpes, sí,
¿Podría haber intentado resolver a través de castigos? Sí. Pero prefirió involucrar a Dios. Y claro, de los varazos no me libré, pero con el extra de que Dios estaba detrás. ¿Comprende? ¿Hace cuánto tiempo que no involucras a Dios en una necesidad íntima? Porque a veces tenemos a Dios solo de espectador y nos enojamos al final. No me ayudas, ¿dónde estás? No, que sí, eres cercano y que clame a ti y tú responderás. Tenemos el síndrome de todas las mamás, ¿verdad? Mamá, ¿en qué te ayudo? En nada, yo lo hago. Y ya que acabó, nadie en esta casa me ayuda, nadie mueve un dedo. Oh, pero te dije que si querías te ayudaba. No, desconsiderados. ¿Ah? No sé si pasa en su casa, pero pasaba en la mía. Digo, pasaba. Ya en la que ahora vivo ya no pasa. Sí, también pasa. Las mujeres no cambian. Pero bueno, ¿se da cuenta? A veces queremos proveer la ayuda, pero nos maniatan. Yo te ayudo. No, tú no sabes, me decía mi mamá. Te enseño, jefa. No, tú no. Ya ves, ya me duele la columna, ya soy cansada. Te dije. ¿Y cuántas veces estamos viviendo de la misma manera con Dios? Tenemos problemas laborales, problemas familiares, problemas de salud, problemas emocionales, problemas existenciales. No sabemos ni qué rollo con nuestra vida y no nos soportamos. Y en lugar de involucrar a Dios, decimos, pues algún día se me quitará. No se te va a quitar hasta que no involucres a Dios. Tenemos que determinar hoy, comenzar a confiar en Dios, pero en otro nivel. Confiar en el Señor, pero a mayor profundidad, a mayor intimidad. Que realmente yo pueda sentir su presencia y ver su naturaleza moverse en mi temporalidad. ¿No le encantaría ver milagros todos los días? Es que yo abro los ojos y veo el cielo y digo, ya es un milagro. No estoy hablando de que usted vea el paisaje y diga, ay, tan hermosos los milagros. No, estoy hablando de que vea a Dios intervenir en su vida, transformar su corazón, liberar su alma, sanar su cuerpo. ¿No es lo que leímos? Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te renueva, el que te rejuvenece. Ese es nuestro Dios, pero ¿creemos en Él o confiamos en Él? ¿En qué nivel se encuentra usted? Cuando el hijo pródigo tuvo la iniciativa de volver a su padre y su padre lo vio a la distancia, corrió a él. No piense usted que cada vez que doble sus rodillas para involucrar a Dios en su enésima vez que tropieza en la misma piedra, Dios le dirá, ay, otra vez tú. Cada vez que usted tiene iniciativa de involucrarlo, Él corre a usted. Y no importa cuántas veces hayas tropezado con la misma piedra al grado de encariñarte con ella, cada vez que vengas a Él, Él estará dispuesto a transformarte, a sanarte, a liberarte. Porque no piensen ustedes que el hijo pródigo llegó de gala, bien bañadito, oliendo bien. No, llegó en las peores condiciones que usted se puede imaginar y comenzó un proceso de restauración en él.
Lo que había perdido le fue devuelto de forma gradual. Pero tuvo que involucrar a su padre en su circunstancia. Y eso es lo que necesitamos. Dios, estoy teniendo un problema en el corazón. Un problema emocional. Esos problemas emocionales que son tan intensos, tan serios, que no los publicamos en Facebook. ¿Sí sabe de cuáles? O sea, duele tan dentro que una canción de corrido no me sirve. Tampoco me sirve el refugiarme en cosas que sé que no son agradables a Dios. La pregunta es: ¿por qué no he buscado a Dios? La respuesta puede ser: porque creo en Él, pero no confío en Él. Lo que establece los vínculos más profundos y fuertes es la confianza. Y cuando no hay una confianza verdadera, tangible, seria, todo lo que sobre ello construyas tendrá inestabilidad. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta comer en esos restaurantes que tienen sus mesas cojas. Pero con un par de niños, créame que es desesperante. Más si uno quiere alcanzar todo para tirarlo y la otra se quiere subir a brincar sobre la mesa. Es complicado y todavía le dices a la persona: ¿podrías ponerle una calza a la mesa para que no se mueva tanto? Así nuestra vida, si no involucramos a Dios, si no confiamos en Él. Toda relación que establezcas que carezca de confianza es como esa mesa. Está vibrando, está temblando. Y podemos decir: creo en Dios, he visto sus obras en tantas personas, pero en ti, en tu vida, ¿lo has experimentado? Y si lo has experimentado, ¿por qué no hemos crecido en la confianza? Tenemos que aprender a dejar a Dios obrar en nuestras circunstancias. Y si queremos que Dios intervenga, amados hermanos, en nuestra realidad, necesitamos 5 cosas. Si yo quiero que Dios intervenga en mi realidad, lo primero que necesito es tener fe. Es decir, necesito confiar de forma plena y absoluta en Él. Pero si a veces oro y no me responde, y no me digas que Dios no está conectado. Hablo en términos de los millennials, ¿no? ¿Comprende? O sea, sí, Dios está conectado, sí, Dios está viendo tu necesidad y está escuchando tu oración. ¿Por qué no me responde? No porque esté ocupado, porque Él es omnipresente y Él es todopoderoso. Si no te responde, es porque posiblemente algo le falte a tu expresión de necesidad. Posiblemente estás clamando a Él en tu desesperación y lo que quieres es un bombero y no a Dios. Porque como hay creyentes que quieren a Dios de apagafuegos. Ya hasta que su vida está ardiendo y todo se está desmoronando, empiezan a asistir a la iglesia, ¿verdad? Y ya, cada reunión, ¡ay, qué hermoso es la oración! Pues tienen los problemas hasta acá, ¿verdad? Y ya asistieron a la oración. Cuando los problemas no les afectaban tanto, vamos a la iglesia. ¡Ay, no, hace frío! Otro día. ¿Usted cree que esa clase de personas creen o confían en Dios? Creen. Es innegable el hecho de que reconozcan que Él existe, pero no confían en Él.
Porque confiar implica riesgo. Confiar implica compromiso. Confiar implica depositar tu vida en las manos de alguien más. Y sabes que a mayor confianza demostrada, mayor obligación en el vínculo. A menor confianza demostrada, menor obligación. Yo no me veo obligado a responderte porque no confías en mí. Pero si me demuestras que estás confiando en mí, me veo obligado a cuidar mis acciones. Pero quien no confía en ti, ¿a poco se va a preocupar usted de agradarle a quien no confía en usted? No. Pero a quien confía en usted y le ha dado muestras de confiar en usted, esa confianza le obliga. ¿Comprende? Necesitamos una fe que manifieste esa confianza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hablamos de creer en Dios, hablamos de confiar en Dios. Y cuando tú confías en Dios, esa fe provoca esperanza. ¿Qué es esto? No necesitamos fe para esperar lo que ya tenemos. ¿Está de acuerdo? Es como si usted tiene un billete de 20 pesos en su billetera y usted dijera: necesito fe para tener 20 pesos en la billetera. No requieres de fe para esperar lo que ya tienes. Requieres de fe para que esa fe produzca esperanza en lo que aún no tienes. Porque ¿qué es la fe? Sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la confianza en Dios, cuando está bien anclada al Señor, produce esperanza. Si usted confía en una persona, usted tiene una expectativa alta de esa persona. Puede ser que esa persona le decepcione, cierto, pero es preferible ser decepcionado a decepcionar. En términos bíblicos, es preferible que confíes y te decepcionen a que vivas desconfiando y nunca hayas logrado un nivel de plenitud que se da solo en la confianza. Porque en el nivel de confianza se da la esperanza. ¿Sí me entendió o no? Punto número 3, la esperanza provoca expectativa. Cuando dejamos de confiar, se muere la esperanza y con ella la expectativa. Pero cuando nosotros estamos confiando en Dios, la esperanza crece y la expectativa con ella. Lo que provoca en nosotros es paz, como fruto de la convicción que genera en mí la fe. Yo tengo un problema, pero confío en Dios. Y su palabra me dice que Él es mi proveedor. Eso me genera esperanza y expectativa. Y como resultado de esa convicción que hay en mí, tengo paz. Y esa paz me lleva a ser persistente en la oración. Entienda esto, no clamamos de noche y de día porque Él esté sordo. No clamamos de noche y de día porque Él no tenga poder para responder. En nuestra perseverancia manifestamos la paz que nos da confiar en Él, la expectativa que genera confiar en Él, la esperanza que se produce al confiar en Él y la fe que gobierna nuestro corazón al confiar en Él. Si yo no estoy perseverando en oración,
eso refleja que no estoy confiando realmente en que Dios lo puede hacer. Usted insistiría en ir a una tienda donde no venden el producto que usted desea y volver y volver y volver y siempre le digan, es que no lo vendemos. Bueno, vengo al rato. Usted regresaría a la hora, oiga, es que ya le dije que no lo vendemos, vengo mañana. O no ha entendido. Pero si usted está insistiendo en la oración es porque está comprendiendo que aunque en este momento no tiene lo que le está pidiendo a Dios, Él tiene el poder para dárselo, para proveérselo, y eso le genera a usted esperanza, expectativa y paz. Todo eso me lleva a depender de Él en oración. La gente que más ora es la gente que más confía en Dios. Si nuestro nivel de oración se ha ido abajo es porque hemos estado perdiendo la confianza en Dios. ¿Cuánto está confiando usted en Él? ¿O solo está creyendo en Él? Porque yo puedo creer en Dios y creer que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es eterno, pero no confiar en Él. Y esa es una realidad de nuestra generación. A veces pareciera que podemos depositar muchas cosas en la vida de ciertas personas, pero no siempre nos atrevemos a confiar. Es solo a través de la oración que yo puedo aprender a depender del Señor. Acompáñenme a ver qué dice Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene? Fíjese que dice la palabra del Señor. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias. ¿Qué refleja eso? Confianza. Confianza. Gracias anticipadas. Sí, ¿por qué? Porque confío. Pero cuando no confiamos en Dios, entonces vivimos en incertidumbre. ¿Y si será? ¿Y si no? ¿Qué se me hace que Él conmigo no lo va a hacer? Es que no, Dios a mí no me quiere. Y llegamos a generar cierto patrón de ideas y pensamientos que en lugar de fortalecer nuestra fe y permitirnos confiar más en el Señor, establecen toda clase de dudas en nuestra vida. Y es que si Dios me amara realmente, no habría hambre en el mundo. Llegamos a hacernos cuestionamientos de ese tipo. Y es que si Dios me amara de verdad, la muchacha que tanto me gusta me diría que sí. Y pues, nada que ver. ¿Comprende? Utilizo estos ejemplos tan básicos, tan burdos, para mostrarle una realidad que muchas veces usted está experimentando en el corazón. Y entramos en ese conflicto del por qué Dios no está manifestándose de forma sobrenatural en mi vida si yo creo en Él. Sí, crees, pero creer no te alcanza para que Él se manifieste. Necesitas confiar. Confiar en Él. Amén. Entonces dice la Escritura aquí en Filipenses 4:6:
No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y confíen en que Él responderá. Y si no responde, vuelvo a orar. Y si no responde, vuelvo a orar. ¿Por qué? Porque Él no cambia. No es como el ser humano. El ser humano es voluble, pero Dios no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo necesito aprender a depositar mi vida en Él. Escuche esto. Gana más un hijo de Dios orando y presentando sus necesidades delante de Dios que un creyente quejándose. Gana más un hijo de Dios orando y presentando sus necesidades delante de Dios que un creyente quejándose. Note la diferencia que utilicé. Hijo, creyente. Para hijo establezco un vínculo, confianza. Para creyente solo una razón. Tenemos que movernos de nivel y dejar de creer para entonces confiar. Amén. Amén. Mucha de nuestra confianza que tengamos en Dios dependerá directamente del concepto que tenemos de su persona, el cual no se basa en información, sino en experiencia. No puedes confiar en Dios solo por la información que tienes de Él. Tienes que experimentarlo. Los seres humanos nos movemos en un terreno de conveniencia. Y hoy día, para que una persona pueda confiar en otra, le basta quizá las referencias que la gente pueda dar de ese sujeto. La información. Pero si queremos ver a Dios obrar en lo sobrenatural, ese grado de confianza basada en la información no es suficiente. Porque en realidad no es confianza, es interés. La experiencia es lo que te revelará tu corazón que Dios es confiable. Y aun cuando el resultado que estás anhelando no llegara, tu fe no merma. ¿Por qué? Porque sabes en quién has depositado tu confianza. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor así: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? El verso 6 dice que esto lo dijo para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús le hace una pregunta a Felipe para ver dónde está puesta su confianza. Y dice la palabra del Señor que Felipe respondió: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ni Andrés ni Felipe confiaban en que Jesús pudiera proveer, pero el muchacho sí. Andrés no estaba hurgando la mochila de la gente en derredor. El texto nos deja ver que el joven tuvo iniciativa de venir a Jesús y saber que en él la necesidad sería suplida, poniendo él su iniciativa. Aquí están estos panes, aquí están estos pescados. Yo sé que para ti nada es imposible. Mientras que los otros 2 discípulos se cuestionaban sobre cantidades monetarias, el joven solo puso lo que tenía en las manos de Jesús. Si nos atreviéramos a confiar más en Dios, más milagros veríamos. Entonces Jesús les dijo: hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. Demostraba su confianza en su Padre. Por eso dije que gana más un hijo de Dios orando y presentando sus necesidades delante de Dios que un creyente quejándose. Jesús confió y depositó su necesidad en las manos de Dios, y Dios obró de forma sobrenatural. ¿Pero qué necesitaba? Confiar. A veces los problemas, la enfermedad o la vida en estrecho son suficientes para enseñarnos la condición de nuestra fe. A veces no nos damos cuenta cómo está nuestra fe hasta que llegan los problemas, hasta que llega la enfermedad, hasta que nos vemos en estrecho. Y si de nuestro corazón surge queja, surge molestia, surge frustración, escuche, y no acción de gracias, significa que nuestra confianza no está bien. ¿Qué está surgiendo de ti cuando estás en estrecho? ¿Queja? ¿Incertidumbre? ¿Molestia? Fíjese lo que dice Oseas capítulo 2 verso 14. Vaya allá. Libro del profeta Oseas, que dicen que es el libro más fresa de la Biblia. Oseas capítulo 2 verso 14. Dice la palabra del Señor: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. En el desierto, en la estrechez, en el dolor, en la aflicción, es donde Dios está esperando que abras tus oídos para involucrarlo en tu vida. Pero muchas veces atravesamos por ese valle de las lágrimas solos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, pero no confiamos en Dios.
Y hay una enorme diferencia. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y dice la palabra del Señor: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Pareciera como que de pronto la Escritura apunta al hecho de que Dios necesitaba saber algo. Pero nuestro Dios es omnisciente. Así que sin ponerte a prueba, Él sabe lo que hay en tu corazón. Entonces el texto amplía en el sentido de que Dios permitió que la prueba llegara para su pueblo, para que Él fuera testigo de que el pueblo tomaba conciencia de lo que brotaba de su corazón. Las pruebas son las formas ineludibles de revelar lo que atesoramos en el corazón. Y si no estamos teniendo confianza en el Señor, se va a ver. Es tiempo, amados hermanos, que como hijos de Dios nos volvamos al Señor y nos atrevamos a confiar en que Él proveerá nuestra vida tal y como Él lo ha prometido. Mire esto: muchas de nuestras malas actitudes e incredulidad se deben principalmente a la incertidumbre que provoca en nosotros la falta de confianza que deberíamos de tener en Dios. ¿Por qué tengo malas actitudes? ¿Por qué tengo incredulidad en mi vida? Porque no estoy confiando en Dios. ¿No dice por ahí un dicho popular que la burra no era arisca, la hicieron así los palos? Y hay personas que dicen: es que tú no puedes hablar a mi vida y decirme cómo debería de ser si tú no has vivido lo que yo viví. Entonces las circunstancias son las que determinan cómo habrás de ser, o la obra del Espíritu en ti. ¿Qué está determinando cómo eres? Si no es la obra del Espíritu, entonces tú estás accionando de acuerdo a lo que el entorno provoca en tu naturaleza incrédula. Porque como no puedes confiar en Dios, tienes incertidumbre y reaccionas. Pero si confiaras en Dios, podrías responder a las circunstancias. ¿Cómo? Con fe. El Salmo 27, verso 3 dice algo muy hermoso. Vaya allá. Salmo 27, verso 3. Dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, ¿qué dice? Yo mantendré la confianza. ¿Usted cree que Dios no se ve, permítame la expresión, obligado a cumplirle a un pueblo que confía en Él? La viuda insistente, ¿por qué iba a ver al magistrado? Porque confiaba que Él era el único que podía hacerle justicia. ¿Qué la movía? Su confianza. Y Jesús, después de relatar esa historia, nos dice: ¿acaso creen que su Padre se tardará en responderles? ¿Qué nos está fallando? Confianza. Nos estamos moviendo en la esfera de la información, donde creemos
pero no hemos avanzado hacia la esfera de la confianza, porque esta se da solamente en la esfera de la experiencia. Mire, cuando tu fe da certeza que Dios proveerá, pasan algunas cosas en nuestra vida. Y la primera es que descansas. La segunda es que te dejas de preocupar para ocuparte. Tres, tienes certeza en que Dios hará su parte y eso provoca en tu corazón alegría. ¿Significa que no vamos a tener problemas? No. Significa que estoy confiando en Dios. Amén. Considere esto. Filipenses 4:19 dice lo siguiente, y con esto concluimos. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Dónde está el recurso de Dios? ¿Dónde está el recurso de Dios? En Cristo. Vuelva a leer. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a los fondos, a los recursos, a la potencia que Él tiene en Cristo Jesús. Dios quiere proveerte. Dios quiere sanarte, suplirte, bendecirte. Pero la falta de confianza lo limita. Y fe no es información. Fe es confianza basada en una relación. ¿Comprende? Entonces confía en Dios. Cualquier persona puede fallarle, Dios no. Cualquier persona puede decepcionarle, Dios no. Cualquier persona puede cambiar, pero Dios no. Él no cambia, Él permanece para siempre. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.